Muchas cosas podrían decirse sobre este hombre. Es mágico, generoso y dulce. Pero también podríamos decir que es un hombre extraño, de una tierra lejana, que busca entrar en nuestra casa. Usa la oscuridad para ocultarse. Y así cruzar sin ser detectado llevando paquetes extraños, tras obtener información sobre nosotros. Luego merodea alrededor de nuestras casas hasta encontrar un punto débil por donde meterse durante la noche mientras dormimos. ¿Y qué podemos hacer? Unidos hacemos la magia realidad. Esta es una de las frases más conocidas utilizada por Coca-Cola en Navidad, que nos llama a despertar la magia unidos al famoso personaje Santa Claus. Pero ¿por qué deberíamos unirnos a este personaje y más aún despertar la magia cuando se supone que se celebra a otro, en este caso supuestamente al Mesías? Según la definición del autodenominado mago escritor Alan Moore, la palabra magia en su forma más primitiva se define como las artes. En ese sentido, la magia se define literalmente como un arte. Por lo tanto, la música, la escultura y otras expresiones son magia. El arte, al igual que la magia, es la ciencia de manipular símbolos, palabras o imágenes con el fin de alterar la conciencia. El propio lenguaje de la magia habla tanto de escritura y pintura como de hechos sobrenaturales. De hecho, un hechizo consiste en manipular palabras para alterar conciencias. En nuestros inicios, todas las facetas de la cultura, artes o ciencias pertenecían a la esfera del chamán. En la actualidad, la magia sigue siendo una forma de manipular a la gente. El chamanismo puede describirse como una técnica espiritual. Las técnicas utilizadas por los chamanes para modificar el estado de conciencia incluyen, entre otras, la percusión, la danza, las drogas y los sueños lúcidos. El chamán es un experto en cambiar o manipular la conciencia. Según la cosmovisión chamánica, el Axis Mundi, eje del mundo, se sitúa en el Polo Norte, donde se encuentra Polaris, la estrella que aparentemente no se mueve y en torno a la cual gira el resto. No es casual que allí resida Santa Claus con sus renos voladores. Los renos se alimentan de una seta alucinógena llamada matamoscas o falsa oronja, mejor conocida como Amanita muscaria, que encuentran congelada bajo la nieve o en la corteza de las coníferas. Estas setas son los famosos hongos rojos con puntos blancos que aparecen en multitud de cuentos de hadas, de gnomos, en los juegos de Mario Bros. Y en las aventuras de los pitufos. Su consumo produce unos efectos similares a la intoxicación etílica. Si bien en ocasiones además pueden provocar alucinaciones, habla incoherente, náuseas, vómitos, sueño profundo e incluso coma. Sus efectos son menos letales una vez que la seta se ha secado.
Habitualmente, la manita crece junto a coníferas y abedules, con los cuales tienen una asociación simbiótica, ya que sus esporas se transportan en las semillas de estos árboles, al igual que los regalos aparecen por arte de magia debajo de los árboles de Navidad. De hecho, los regalos debajo del árbol representan a este hongo, que para muchos es el regalo más preciado. Días antes del solsticio de invierno, los chamanes siberianos tenían por costumbre ataviarse con trajes rojos y blancos, que son los colores de la manita, y salir a recolectar los hongos. Una vez localizados y arrancados, los colgaban en las ramas más bajas de los pinos, o los ponían dentro de un calcetín junto al fuego para secarlos. En ocasiones, los chamanes compartían las setas con los renos, a los que utilizaban para que filtraran las toxinas de la manita y su consumo fuera menos tóxico. Después de una ingesta importante, los cérvidos parecían encontrarse poseídos. Comenzaban a correr y saltar, y en ocasiones lo hacían tan alto que parecía que volaban. Los chamanes recogían la orina de los renos narcotizados, el líquido mágico, y la consumían de modo que también ellos pudieran entrar en trance. No es difícil imaginar que un humano drogado con los hongos pudiese llegar a pensar que tanto el reno como él mismo estaban volando. Los chamanes representan el puente entre el mundo terrenal y el invisible, y participan en un ritual iniciático de muerte y renacimiento. La manita muscaria les permite realizar un viaje astral, vehiculizado por los renos al mundo del conocimiento. Al chamán no se le atribuye el papel de sacerdote, sin embargo, se le otorga un rol muy similar, actuando como intermediario con el mundo espiritual. Acá es donde viene la conexión con los sacerdotes o chamanes infiltrados dentro de las religiones. Las primeras pistas las encontraremos nuevamente ante nuestros ojos, escondidas a la vista. Así como los antiguos chamanes se vestían imitando los colores de la manita muscaria, medio por el cual se conectaban con el mundo espiritual, los papas usan la misma vestimenta. Así como el chamán es un perito en alterar la mente y los pensamientos, el Vaticano, por medio de sus vicarios, altera la conciencia de miles de personas que están literalmente drogadas, dormidas, en un sueño profundo del que ni siquiera saben que están. Al igual que el chamán es un nexo entre este mundo y el mundo espiritual, los papas son reconocidos como intercesores entre el Padre y sus hijos, o peor todavía, como se hacen llamar, Vicarius Filii Dei, que significa literalmente sustituto del Hijo de Dios. O sea, no solo nos han colocado intercesores para conectarnos con nuestro Creador, intercesores humanos, o peor aún, elementos externos para poder tener experiencias espirituales mediante un estado alterado de conciencia, sino además, sin pelos en la lengua, el Vaticano reemplaza el único medio válido y real para conectarnos con nuestro Padre. Yahshua es el único camino de vuelta a la conexión con el Padre. Es nuestro nexo con el reino de los cielos, y el Vaticano, como si nada, lo reemplaza por un hombre sin poder alguno. No necesitamos quedar expuestos abriendo una puerta difícil de cerrar por medio de drogas alucinógenas. Podemos conectarnos con nuestro Padre estando totalmente lúcidos, y una vez adquirida la mentalidad de Yahshua, no necesitamos un intermediario. Nos basta su presencia en nosotros y su guía para poder conectar y comprender a Yahweh. Porque, ¿quién ha conocido la mente de Yahweh? ¿Quién le aconsejará?
Pero nosotros tenemos la mente del Mashiach. Primera de Corintios 2:16. No necesitamos ni chamanes, ni sacerdotes, ni ningún ser humano que interceda o nos guíe en un supuesto viaje espiritual para estar cerca y tener una experiencia real con nuestro Padre. Pero entonces, ¿con quién se están uniendo las personas? Hoy, las personas que hacen uso del chamanismo o de la magia para influir en nuestra cultura son los publicistas. En lugar de intentar despertar la conciencia de las personas, su magia se utiliza como opio para adormecerla, para hacerla más maniable y con la ayuda de la caja mágica, el televisor y actualmente con las redes sociales por medio de los celulares. Con sus palabras mágicas conocidas como eslogans, consiguen que todo el país piense en los mismos términos y tenga los mismos pensamientos banales en el mismo momento. En toda magia hay un componente lingüístico esencial. Un bardo era la persona encargada de transmitir las historias, las leyendas y poemas de forma oral, además de cantar la historia de sus pueblos en largos poemas recitativos. Un bardo era incluso más temido que un mago debido a su gran capacidad de manejar las palabras. Si un bardo te satirizaba en lugar de maldecirte, podía llegar a destruirte, y si la sátira era inteligente, no solo te destruía ante los ojos de las demás personas, sino ante los de tu familia e incluso de tus amigos más cercanos. Y si la sátira incluía palabras sagaces y bien escogidas, puede que podía perdurar a lo largo de décadas y siglos, y largos años después de tu muerte, las personas podrían leerlas y reírse de ti, de lo absurdo y mísero que eras. Los escritores y todo aquel que tuviera dominio sobre las palabras eran respetados y temidos. El lenguaje y los símbolos son capaces de transformar una sociedad entera. En el mundo contemporáneo, un artista o un escritor es lo más parecido a un chamán. En el mundo de la publicidad, otro ejemplo claro de magia es el logo de la cadena de café más grande del mundo, Starbucks. Lo primero que se viene a la mente con Starbucks es su logotipo con la imagen de una sirena. ¿Pero qué tiene que ver esa sirena con el café? Ya es sabido que esa sirena es la representación de una de las muchas caras que tiene Ishtar, la diosa de la sexualidad y la fertilidad. Lilith es otro de los muchos nombres de esta diosa, y se la describe típicamente en la literatura como una devoradora de niños que viene de noche y roba bebés recién nacidos. No por casualidad, la apropiación de su nombre y semejanza por parte de feministas radicales y grupos pro aborto como Lilith Fund, que recaudó dinero para los llamados abortos de emergencia a raíz del huracán Harvey en 2017. Además, Starbucks financia una de las organizaciones más conocidas de aborto llamada Planned Parenthood. La relación ahora se hace muy obvia. Por un lado, Ishtar, devoradora de niños, y por otro, Starbucks, financiadora de abortos. Ahora sí se entiende por qué la sirena en su logotipo y lo que significa realmente. Volviendo a Santa Claus, ahora la pregunta lógica sería, ¿qué tiene que ver el famoso Santa Claus con el nacimiento del Mesías? Las historias se modifican para adaptarse a las necesidades de quienes controlan y así como Ishtar, también conocida como Astarte, Acera, Inanna y Semiramis,
se infiltró entre una de sus tantas formas por medio de una cadena de café, su contraparte, hijo y esposo, Nimrod, se infiltró por medio de otra de las cadenas más grandes de la historia, Coca-Cola. Para completar la Santísima Trinidad pagana, tenemos al hijo de Semiramis, Tamuz, nacido obviamente un 25 de diciembre, al igual que todas las imitaciones posteriores, que vendrían a ser la reencarnación de su padre Nimrod como estrategia de poder ideado por Semiramis, que en adelante se convertiría en la mujer más poderosa junto a su hijo. Acá nace el culto trinitario y el culto a la madre y al hijo. Estos tres personajes irían cambiando de nombre según la cultura, infiltrándose a lo largo de los años hasta llegar a la actualidad. No importa cómo los llames, Isis, Ishtar, Astoret, Afrodita, Venus, María, o en el caso de Nimrod, Mitra, Santa, Zeus, Odín, Baal, Ra, Osiris o Cupido. Es el mismo espíritu de mentira que sería trascendental en el plan maestro de Satanás para imitar el nacimiento del Mesías, falsificándolo una y otra vez y perpetuándolo por medio de la adoración al sol, que fue un éxito seguro. Satanás estaba sentando las bases del sistema más grande de falsedad y error que el mundo haya conocido. El sol, como muchos otros símbolos en la naturaleza, tiene atributos que se comparan con Yahshua para que nosotros podamos comprender, como por ejemplo la mansedumbre del cordero, la fuerza del león o incluso la astucia de la serpiente, son sólo eso, atributos tomados de la naturaleza para facilitar la comprensión. Pero Satanás, en su perversión, manipuló esos símbolos convirtiéndolos en idolatría, como es el caso del sol. Yahshua es el verdadero sol de justicia, pero eso no quiere decir que sea el sol literalmente. Solo se está tomando un atributo del sol para compararlo, en este caso, la luz. Cada símbolo en la naturaleza creado como pistas, migajas, dejadas para comprender nuestro origen, fueron manipulados para desviarnos de la verdad. Esta fue la mayor arma de Satanás y la más efectiva, ya que Semiramis, o también conocida como la Reina del Cielo, sin duda había escuchado la profecía de la venida del Mesías, que nacería de una mujer, pues esta verdad era muy bien conocida desde el principio. Satanás, por medio de Semiramis, comenzó a suplantar falsedades acerca del verdadero plan siglos antes de la venida de Yahshua. La reina Semiramis, como un instrumento en manos de Satanás, reclamaba que su hijo fue concebido de una forma sobrenatural y que él era la semilla prometida, el Salvador del mundo. Pero no solamente era el pequeño niño adorado, sino que la madre era igual o incluso más adorada que el hijo. El ocultismo es el arte de mostrar la verdad ante los ojos y hacerla invisible. El significado y la fuente están ocultos a la vista. Eso es el ocultismo. Y estos objetos ahora son ampliamente aceptados por casi todas las personas seculares y religiosas por igual. Cuando aún era joven, Tamuz, un cazador como su supuesto padre, fue asesinado por un jabalí. ¿Qué llanto hubo en el reino? Y los 40 días antes del tiempo de la celebración de la luna, el día de la reina Semiramis, Ishtar o Pascua, apartado como días de llanto por Tamuz.
Esto lo podemos confirmar en Ezequiel 8, donde se describen las abominaciones más grandes hacia los ojos de Yahweh, y todas están relacionadas al culto al sol, ya que todos estos rituales incluían libertinaje sexual y sacrificio de niños, y lo mismo se repite en la actualidad. Y me dijo Yahweh: tú verás aún peores abominaciones que ellos están haciendo. Y él me trajo a la entrada de la puerta norte, a la casa de Yahweh, que mira al norte, y allí, delante de mis ojos, había mujeres llorando a Tamuz. Ezequiel 8:14. Es probable que justamente este acontecimiento relatado en el libro de Ezequiel se haya dado un 25 de diciembre, ya que era la fecha que se recordaba la muerte de Nimrod, encarnado en su hijo Tamuz, y el pueblo lloraba su muerte amargamente todos los años en esa fecha. Muchos hablan de la palabra idolatría y juzgan a aquellos que consideran siguen estas prácticas, pero ignoran que de manera inconsciente son parte del mayor rito pagano disfrazado de buenas obras. La Navidad es el culto solar más grande que existe, y todo inició en Babilonia. Nimrod sería el primer poderoso dios solar y su legado fue trascendental. Esto continuó con su hijo Tamuz, y en la actualidad el último dios solar es el ídolo creado Jesús. Todo esto fue un plan tan bien elaborado y cocido a fuego lento para reemplazar a Yahshua, que es el verdadero Mesías. Como dijo el político alemán Joseph Goebbels, una mentira repetida 1000 veces se convierte en una realidad. La ilusión de verdad explica por qué una mentira repetida nos acaba pareciendo verdad, y sabemos quién es el padre de la mentira. Y así llegamos a la Navidad. La iconografía y los elementos simbólicos que acompañan a Santa Claus son parte de una compleja combinación de dioses nórdicos, celtas y el santo cristiano San Nicolás. Además, recordemos que parte de la imagen de este personaje está retratada en la vestimenta de los chamanes y los papas, haciendo referencia directa a la manita muscaria. ¿Y qué mejor referencia? Ya que literalmente esta sociedad está absolutamente drogada y hechizada. Santa Claus es probablemente el personaje mejor elaborado, diseñado para infiltrar por medio de una nueva imagen, una más amigable, a Nimrod, uno de los hombres más crueles de la historia y primer dios solar. Coca-Cola ayudó a fijar y consolidar la imagen global de Santa Claus, transformando una figura ligada a los poderes de la naturaleza, rituales de sacrificios humanos y libertinaje sexual en un ícono de la sociedad de consumo. Santa Claus, de alguna manera, fusionó los diferentes símbolos asociados con figuras chamánicas, deidades invernales paganas, y los sazonó con una pizca de falsa generosidad, incorporando a San Nicolás, conocido por sus supuestos actos de nobleza. Aunque en la Edad Moderna nos referimos a Santa Claus por San Nicolás, en una edad anterior, Santa era el nombre del dios Nimrod en Asia Menor, según la enciclopedia de Langer de la historia mundial. Ahora podemos entender cómo, de una manera perversa y retorcida, se maquilló a este personaje. Si lo pensamos un poco, veremos que el centro de las Navidades, en todas sus etapas, siempre han sido protagonizadas por los niños. Durante los tiempos romanos, los regalos se daban a niños pobres, y los druidas sacrificaban a los niños para el dios que adoraban en estas fechas. De esta misma manera, Nimrod o el Santa pasado devoraba a los niños y hoy en día les reparte regalos.
También debemos mencionar la figura de San Nicolás, que proviene de un personaje llamado el Alegre Nick o el Viejo Nick. Si nos centramos en su nombre, Nick proviene de Nikos, que significa constructor y destructor, mientras que Laos significa pueblo. Los nicolaitas, seguidores de San Nicolás, se definen entonces como el pueblo que sigue al destructor, que no deja de ser, de nuevo, Nimrod. En otras palabras, cuando Apocalipsis 2:6 dice: sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, se está haciendo referencia directa a todas aquellas personas que siguen a Nimrod, el destructor, la mayoría inconscientemente, ya que desconocen el verdadero sentido de la Navidad. Las obras de este personaje están rodeadas de maldad, y cada 25 de diciembre se camuflan por medio de símbolos aparentemente amigables, pero que su trasfondo es cruel y retorcido. ¿Se han preguntado por qué Santa Claus entra por una chimenea? Este era también el mismo dios del fuego que bajó por las chimeneas de los antiguos paganos y el mismo dios del fuego donde los niños eran quemados y comidos en el sacrificio humano. De hecho, chimenea significa hogar en español, ya que era la llama donde se manifestaba este espíritu. Observen esta representación de Santa o Nimrod llegando hasta las nubes en su carro, que es su trono, y compárenlo con Isaías 14, 13, 14. Tú que decías en tu corazón: escalaré a los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Elohim. Me sentaré en un monte majestuoso, en las montañas majestuosas hacia el norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré como el Todopoderoso. Cuando el niño se porta bien, es visitado por Nimrod en su alter ego Santa, y a medida que el niño crece, los padres se preparan para decirle la verdad. ¿Qué verdad? Que no existe. Pero lo que los padres ignoran es que toda la infancia engañaron a sus hijos de una manera aún peor, permitiendo que pusieran su fe en Nimrod, el primer dios Sol. Revisemos el relato del libro de Jacer, donde nos describe cómo Nimrod intentó matar a Abraham. Y Yahweh estaba con Teraj en este asunto, que Nimrod no causara la muerte de Abraham. Y el rey tomó al niño de Teraj, y con todo su poder estrelló su cabeza contra el suelo, y él pensó que había sido Abraham. Y esto fue escondido de él desde ese día y fue olvidado por el rey, y fue la voluntad de Yahweh de no sufrir la muerte de Abraham. Y Terach tomó a Abraham, su hijo, secretamente, junto con su madre y nodriza, y los escondió en una cueva, y él les trajo provisiones mensualmente. Y Yahweh estaba con Abraham en la cueva, y él creció. Y Abraham estuvo en la cueva 10 años, y el rey y sus príncipes, los adivinos y sabios, pensaron que el rey había matado a Abraham. Al igual que Nimrod intentó matar a Abraham, Faraón a Moisés y Herodes a Yeshua, Satanás siempre buscó destruir esa semilla porque sabía que en algún momento el Mesías nacería, y parte de la estrategia fue imitar y falsificar el plan de salvación, y Semiramis, Nimrod y Tamuz fueron los primeros y pieza fundamental del plan. Nimrod fundó además la adoración de las huestes celestiales, conocida hoy como astrología. Esta adoración del Mazarot o zodiaco, grupo de estrellas con forma de animales, se basa en celebrar el renacimiento del sol en el momento del solsticio de invierno en diciembre, que es cuando el sol está más cerca.
Desde la antigüedad, el cumpleaños solar y todos los símbolos asociados con la adoración al sol eran prácticas que honraban la deificación de Nimrod. Nimrod se convirtió en el modelo para toda la adoración al sol. Tus hijos son programados desde la infancia para ser parte del ritual solar más importante del año, pero esto es algo que hacen en todos sus rituales, aprovecharse de la inocencia de los niños, y es responsabilidad de nosotros, sus padres, apartarlos y protegerlos. Recuerden cómo poco antes que se detonara la bomba que pulverizó las Torres Gemelas, George Bush estaba utilizando a niños de un colegio para hacerlos partícipes del terrible ritual que se llevó a cabo ese día. Esto es lo mismo que hacen año tras año utilizando a los niños en Navidad, y sus padres los entregan sin saber el daño que les están haciendo. Dame al niño durante los primeros 7 años y te daré al hombre. Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas. Se acerca el día en que toda la humanidad será juzgada por causar tropiezos a los inocentes. Los niños siempre han sido el objetivo. Maimónides escribió sobre la fuerte opinión del hábito en su libro Guía para los perplejos. A los hombres les gustan las opiniones a las que se han acostumbrado desde su juventud. Las defienden y rehúyen las opiniones contrarias, y esta es una de las cosas que les impide encontrar la verdad, porque se aferran a la opinión de la costumbre. Por eso es tan difícil aceptar la verdad, ya que la programación viene desde los primeros años. El tronco de Navidad está relacionado con Nimrod, como la deidad del sol que devuelve la luz y el calor al mundo. Su cumpleaños y otros reyes después de él fueron la forma más temprana de celebraciones de cumpleaños. La mayor parte del mundo pasa por un año calendario fuertemente influenciado por esta antigua asociación con el cumpleaños del rey. El día más importante para una bruja es su propio cumpleaños. Se cree que la costumbre de rodearse de seres queridos en este día protege al celebrante del mal. Las brujas adoran a la madre naturaleza, su diosa. El nórdico Ostara es el antiguo término para Ishtar de Babel, la madre tierra, también conocida ahora como Pascua. Otro objeto de uso común era un objeto sexual visto hoy como el árbol, donde los adornos eran los testículos, el árbol un falo y el oropel, que representa el semen de la deidad. La estrella en la parte superior representaba el objeto celestial de adoración y el árbol los conectaba a la tierra. La adoración antigua involucraba a los árboles. La gente pone su corazón en lo que está debajo del árbol, y en al menos 10 lugares de las Escrituras leemos sobre algo que sucede debajo del árbol. Por ejemplo, Jeremías 2:20 dice: porque hace mucho tiempo quebraste tu yugo, cuando rompiste tus cadenas, tú dijiste: no te serviré. Sin embargo, sobre toda colina alta, bajo todo árbol frondoso, me iré a satisfacer mi fornicación. En el mundo antiguo, los paganos iban a sus templos para adorar a sus falsas deidades de la fertilidad y tenían sexo con las prostitutas del templo, tanto hombres como mujeres. Los templos paganos tenían una imagen, generalmente un obelisco de pie, cerca de la entrada, como vemos en esta foto de un templo en Luxor, Egipto.
Aserim es una palabra que a menudo se traduce como arboledas, que significa árboles. Jeremías 10, 2 al 4 dice así: Así dijo Yahweh, no aprendas el camino de los gentiles y no te asustes por las señales de los cielos, porque los gentiles están aterrorizados por ellos, porque las costumbres prescritas de estos pueblos son inútiles, pues se corta un árbol del bosque, se trabaja para las manos de un artesano con una herramienta de corte. Lo adornan con plata y oro y lo sujetan con clavos y martillos para que no se caiga. Deuteronomio 7:26. Y no introduzcas abominación en tu casa, no sea que seas anatema como ella. Lo aborrezco por completo y lo odio por completo, porque está maldito. El árbol de Navidad es un objeto sexual aprendido de la bruja Jezabel, esposa de Acab. Esta bruja apoyó a 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, la consorte de Baal, o en otras palabras, Nimrod y Semiramis. La gente tiene problemas para reconocer la cultura de Nimrod a su alrededor. El personaje de Santa, así como todas las deidades del sol adoradas en todas partes y en todo momento, es Nimrod. La rebelión de Nimrod también se expresa en el humanismo, animando a la gente a servir a la humanidad en lugar de Yahweh. Nimrod se convirtió en el primer ser humano en ser adorado como un poderoso dios.